Cuando tengo que monitorear un lote y diagnosticarlo es, como decimos, la piedra fundamental para tratar de entender y hacer un verdadero manejo integral de plagas. Sin eso, sin ese diagnóstico, es muy difícil que abordemos ya bien el sistema. Tenemos que saber que todo lo perjudicial tenemos que ver cómo diagnosticarlo. En eso, el monitoreo tiene como objetivo principal entender la dinámica de los problemas, como decíamos, pero un conocimiento profundo de sus problemas, pero sobre todo, y una de las grandes fallas que tenemos es no entender el cultivo sano. Como decimos, la base del manejo interior de plagas es entender el monitoreo, cómo diagnosticarlo. Pero para entender el diagnóstico también tiene como muy base entender el cultivo sano. La gran base del manejo interior de plaga es la fisiología del cultivo. Entender cómo los componentes del rendimiento, los distintos componentes, se van expresando. Tenemos que conocer muy bien qué significa número grano, peso grano, esos componentes, y desmembrarlos y saber cuáles son los subcomponentes que pueden afectar la plaga para afectar ese rendimiento. Si no comprendemos eso, es muy difícil que lleguemos a un abordaje correcto de manejo integrado de plagas. Entonces, un concepto histórico que siempre se planteó desde la fisiología del cultivo es determinar qué es el periodo crítico. Periodo crítico, hay varias definiciones, pero generalmente hacen referencia a factores abióticos. O sea, periodo crítico que el cultivo es cuando es muy poco plástico un estrés. Ese estrés generalmente hizo referencia a agua, nutriente, luz, pero pocas veces los vemos desde el punto de vista que ese estrés puede ser biótico. Eso es lo que más nos interesa desde el manejo interior de plagas, entenderlo de la fisiología de cultivo. No es necesario para ser un verdadero MIP ser un entomólogo, un fitopatólogo o un diserbólogo. Realmente para ser un verdadero MIP tengo que conocer el cultivo sano y luego ver si tiene algún inconveniente para ir a un especialista que me va a decir cómo manejarlo. Entonces, periodo crítico, recuerden, es siempre aquel periodo en el cual el cultivo es muy poco plástico estrés. Definamos bien el estrés, entendamos por qué el cultivo no está funcionando bien y en base a eso tomaremos decisiones de manejo histórica. En eso tenemos cultivo de trigo, girasol, maíz, que son los que más estamos haciendo junto a la soja en la Argentina, que tienen distintos periodos críticos. Siempre, como decimos, el periodo crítico al agua, a luz, nutrientes, suele ser alrededor de floración. Pero los factores bióticos pueden atacar en otros momentos. Un ejemplo muy simple, orugas cortadoras en los cultivos como girasol, maíz, afectan la implantación, me afectan el número de plantas que voy a lograr. Es al inicio del cultivo. Después no afecta más en todo el ciclo. Entonces el periodo crítico para orugas cortadoras en esos cultivos es la implantación. Entonces definir periodo crítico va a estar basado en definir el estrés. Para eso tengo que definir bien, entender bien, quiero decir, cómo mejorar el manejo del cultivo en forma global y todas sus afecciones que puede estar en distintos momentos causando daño. Entonces, viendo el cultivo y sabiendo la fórmula de rendimiento en base a sus recursos, el rendimiento va a depender de los recursos que tenga el sistema, la eficiencia de intercepción de esos recursos, la conversión y la partición a lo que nos interesa a nosotros para cosechar. En este caso, en siembra directa principalmente son los cultivos de grano, que es lo que más estamos utilizando. Sabiendo si me está afectando la eficiencia de intercepción o conversión, qué momento de todos esos recursos, yo voy a saber dónde voy a estar afectando, dónde voy a estar manejando mejor la plaga. Muchas veces el gran defecto que tenemos en Argentina, y yo diría que todo el Cono Sur, en el manejo integrado de plaga, es que creemos controlar la plaga, matarla. A veces no es necesario un control para hacer un manejo. El manejo va muchísimo más allá del control integrado, más allá que use enemigos naturales o cultivo benéfico. A veces simplemente con escapar a la plaga, dejarla vivir y que ella no se cruce con mi problemática, es un verdadero manejo. Entonces, dentro de los problemas, nos gusta para el manejo interior de plagas dividirlo en tres partes bien groseras para que se entienda. Son las plagas de implantación, las plagas de media estación y las plagas de fin de ciclo de los cultivos. Las plagas de implantación vemos qué componentes del rendimiento afectan. Como dije, número de plantas, el estado en planta sería el más importante y el posterior desarrollo. Las de media estación afectan otros componentes como el número de nudos, número de vástagos, tendríamos que ver, y la de fin de ciclo generalmente afectan ya la parte reproductiva del cultivo. Tenemos que ver esa gran división para ver qué manejo vamos a hacer a lo largo del tiempo para llegar a un manejo integral de plaga. En general, conociendo el cultivo sano, más conociendo la base que es el monitoreo, con todas sus ventajas que nos deja
tener información en el momento, monitoreando, recopilando con la información del pasado, de monitoreos pasados e histórica del lote, tomar una mejor decisión. Pero tenemos que tener algo muy en cuenta que a veces olvidamos, que el monitoreo está realizado por seres humanos. Entonces la gran limitante del monitoreo justamente es el monitoreador. Podemos evaluar el sistema, pero tenemos que conocer que siempre hay una subjetividad al ser nosotros quienes lo evaluamos. No somos máquinas. Entonces a la hora de monitorear siempre planteamos que qué ver cuando hay que ir a ver el lote. Y en eso un punto de partida importantísimo es la observación, aprender a observar. Observar, hay muchísimas definiciones, muchas definiciones que vamos a encontrar tanto en el diccionario, en internet y en distintos ámbitos científicos. ¿Qué es observar? Del punto de vista del monitoreo, del diagnóstico para el manejo integral de plaga, el concepto que más nos gusta que observar es darse cuenta, es apreciar lo distinto, entender la evolución, saber que algo está ocurriendo, no que todo es igual. Y en eso tenemos que entender que la observación puede ser subjetiva. Lo que tenemos que entender es cómo controlarla. Entonces, la observación, para que se convierta en un método o una técnica dentro del monitoreo, tengo que saber que sirve un objetivo previamente establecido. Tengo que saber qué quiero observar. Tiene que ser planificada en forma sistemática. Tiene que ser controlada. Quiere decir que lo que voy a observar ya es conocido. Tiene que estar sujeta a comprobaciones de fiabilidad y validez, que lo que yo observo, lo que yo estoy midiendo, otra persona del mismo modo también puede observar lo mismo. Y obviamente, como ya mencionamos, tiene que quedar registrada para el monitoreo. En eso, la observación puede ser no sistematizada u ocasional, sistematizada, por ejemplo, una frecuencia, yo voy haciendo las visitas, eso sería la observación en forma sistematizada, y muy sistematizada en el MIP no tiene mucho sentido, porque es lo que le llamamos aquí de observación para los que son estudios científicos, para lo que es ensayos, donde todo lo que ocurre por fuera del ensayo no me interesa, estoy concentrado ahí adentro. En el manejo integral de plaga, la muy sistematizada es tan específica que no nos sirve. Nos sirve, sí, la ocasional no sistematizada junto a la sistematizada, que las dos se van complementando. Entonces, dentro de las ventajas de la observación, sabemos que es recopilar información pertinente para decidir. Pero tenemos que hacer mucho foco en las limitantes, como dijimos. Puede ser que un suceso que quiero observar no ocurre en el momento y entender la subjetividad del observador. ¿Por qué planteamos la subjetividad? Porque la observación no depende únicamente de los sentidos. Por eso decimos que observar no es lo mismo que ir a ver. La observación es la consecuencia entre el conocimiento más lo que los sentidos nos marcan de nuestro ambiente, que es la vista, el olfato, el tacto, todos los sentidos. Por ejemplo, yo tengo un observador que va a un lote, un monitoreador que va a un lote y me hace la observación que no hay chinche, me dice que no hay chinche en soja, por ejemplo. Y otro monitoreador va al mismo lote y diciendo que sí hay chinche, pero los dos me dijeron que ninguno la vio. Es algo que es muy interesante ver eso, que no es únicamente los sentidos. Porque un observador jamás había sentido el olor de la chinche. Por más que no la vio, él dijo que no había. El otro sí sintió el olor, lo percibió y dijo, hay chinche, no la veo, pero hay. La misma situación, la misma realidad entre dos personas, pero con conocimiento distinto y la observación fueron distintas. Por eso decimos que la observación no depende únicamente de los sentidos, sino también del conocimiento que llegan a la conclusión. O sea, los hechos se dan directamente por los sentidos, pero la observación es una interpretación de la realidad. Entonces tenemos que entender que la realidad es una, y lo que yo voy a observar es a través de mis filtros mentales. Yo tengo que estar siempre preguntándome cuáles son las limitantes de mis filtros mentales para tratar de manejarlo. Eso es la piedra fundamental del manejo integral de plagas. Sin esos conocimientos, sin esa conciencia en mis conocimientos limitados, es muy difícil que yo después pueda abordar un manejo integral de plagas adecuado. Entonces recuerden que la percepción es un proceso nervioso superior que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su entorno y de uno mismo. La percepción, o que le llamamos observación, como sinónimo, quiero decir, es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Nosotros siempre vamos y percibimos lo que está ocurriendo en el lote. La mayor precisión o menor precisión de la observación depende de nuestro nivel de conocimiento, no únicamente de nuestros instrumentos a utilizar. Entonces, como estamos diciendo, de
que es fundamental el buen diagnóstico para un correcto manejo íntegro de plagas, esto de la percepción y que cada persona puede observar en forma distinta y que depende del conocimiento, pero siempre tenemos que evaluar, cuantificar o también cualificar los problemáticas que tenemos en los cultivos. Hay unos conceptos muy interesantes a la hora de medir y poder evaluar, que es precisión y exactitud de la información. Si vamos a esos conceptos, por ejemplo, la Real Academia Española, ¿qué significa exacto? Tiene un montón de descripciones, pero uno que es para nuestro que dice, dicho de un instrumento de medida que se ajusta lo más posible al valor real de una magnitud. Eso es algo exacto. Nosotros podemos agregar que es dicho de un instrumento de medida o un método de medición que se ajusta lo más posible al valor real de una magnitud. Eso sería lo que es exacto o exactitud. Y precisión, dicho de un instrumento de medida que permite medir magnitudes con un error mínimo. Nosotros podríamos decir que es dicho de una metodología de medición que permite medir magnitudes con un error mínimo. Eso sería precisión. Entonces, estos dos conceptos son muy interesantes de entenderlo y hay que entender qué es el error. ¿Qué es la diferencia entre el valor medido o calculado y el valor real? Eso tengo que saber. Yo estoy calculando, estimando que hay cierta cantidad de plaga. Por ejemplo, quiero cuantificar por metro lineal de surco en soja cuántas orugas medidor hay. Y digo que he calculado que hay 10. Ahora, ese es el valor real. Si yo voy repitiendo las mediciones, me dan que, por ejemplo, en mi muestreo estadístico tengo 8, 10, 12, 8, 10, 12. Son los tres valores que se van repitiendo. Yo puedo decir que sí, el promedio es 10. Podría decir que el valor real es 10. Pero que tengo una precisión de más menos 2, que es el error de mi medición. Esos conceptos son muy interesantes entenderlo entre exactitud y precisión para ver dónde quiero apuntar. Si yo quiero el valor exacto o quiero un valor con cierta precisión aceptable para una toma de decisión y un manejo. En eso, para que quede bien entendido, nos gusta mucho ejemplificarlo con lo que son cuando hacen sistemas de tiro, cuando hay práctica de deporte de tiro al blanco, que por ejemplo, si yo pongo todos mis disparos, todas las balas en el centro del blanco, estoy siendo preciso y exacto. Si los pongo un poco más dispersos, sí, pues tengo cierta exactitud, pero ya hay un error, soy menos preciso. Lo feo es, para nuestro sistema, cuando tengo muchísima precisión, muy poco exacto. Pongo todas las balas juntas fuera del blanco. Quiere decir que estoy siendo muy fino a la hora de medir, pero estoy midiendo de modo muy equivocado. Eso suele ser común porque no tengo en cuenta la fuente de error que, como mencionamos, la principal es la del observador, que con poco conocimiento no lo entiende. El caso que mencionamos de Chinche, aquel observador que, por ejemplo, haga muchas más muestras para que deba encontrarla, pero por una condición ambiental, por ejemplo, viento, no le cae en el paño, hace muchísima precisión porque hace muchísimas más muestras y sigue sin caerle, y por falta de conocimiento y sentir olor o otros mecanismos que se han descrito más adelante, puede darse cuenta cómo atrapar esa chinche y darse cuenta de su presencia en el lote. La conclusión para él en su recorrida va a ser que no hay chinche y fue muy preciso, pero fue muy poco exacto, porque sí había chinche y no tenía el conocimiento suficiente. Eso es una fuente de error que generalmente afecta muchísimo al valor exacto, no tanto a la precisión. Tengo que tener mucho cuidado para un buen diagnóstico y en eso todas las metodologías generalmente son evaluadas en base a esto, a precisión y exactitud. Por ejemplo, el instrumento que mencionamos para el cultivo de soja históricamente más utilizado, que es el paño vertical, por ser un cultivo de línea, un instrumento que es muy argentino, porque pocos saben que fue creado por un entomólogo, por Juan Carlos Gamón en Argentina, lo que estaba el paño horizontal pero no el paño vertical. Y a diferencia de la red arrastre, que la red es también para capturar insectos, son dos instrumentos que tienen distinta magnitud de precisión y exactitud. En esto, por ejemplo, Juan Carlos Gamundi ya hace muchos años, en el año 92, hizo una evaluación de cuán preciso o exacto era su método de medición. Y, por ejemplo, lo hizo tanto en siembra convencional como en siembra directa, para ver si afectaba en aquella época, que era incipiente la directa en Argentina, el método de medición. Lo más importante de esto es que el paño vertical era mucho más preciso respecto a la red de arrastre. No obtenía el valor exacto como lo medía, pero sus gráficos de su trabajo lo muestran y eso a campo hoy se ve que es lo que más se ha masificado a la hora de muestrear. Sin embargo, no siempre podemos usar el paño vertical. Por ejemplo, en un cultivo de trigo,
que un cultivo homogéneo, donde no se diferencia surcos, ya por ejemplo en la etapa de espigazón, si yo tengo una plaga que me está afectando la parte superior, el mejor instrumento es la red para tratar de evaluar. ¿Es menos preciso que el paño? Sí, pero el paño no se puede utilizar ahí, porque por la distribución del cultivo es menos preciso que la red aún. Entonces, tengo que tener mucho cuidado del instrumento que voy a utilizar para tratar de medir y buscar cómo afecta el sistema.